recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Aleluya. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy es lunes 2 del mes de junio. Damos gracias a Dios por todo su amor, bondad y misericordia que ha tenido para con cada uno de nosotros. Colocamos el inicio de esta nueva semana en manos del Señor para que esté guiada bajo la luz del Espíritu Santo. Colocamos en este humilde altar cada una de nuestras intenciones. Colocamos nuestra vida, nuestra familia, lo que somos y lo que tenemos. Hoy celebramos la memoria de los santos Marcelino y Pedro, mártires. También pedimos a Dios Todopoderoso que nos dé la gracia cada día de ser buenos y mejores cristianos. Quiero invitarte para que a través de los comentarios coloques tus intenciones para esta celebración de la Eucaristía. Vamos a orar en esta Eucaristía por las siguientes intenciones. Oramos por la salud de Zoila Rodríguez, Charit Valentina Quintero, Angélica Luna y Miguel Barrón. Angélica Vera y Miguel Barrón. Oramos por la salud de Alicia Saucedo, Carlos Rodríguez, Irene Rodríguez, por la conversión de la familia Barrón García y Barrón Torres, por el embarazo de Leslie Rodríguez y Catherine Bautista. Oramos en misas gregorianas por los difuntos Luis Alberto Toledo Falcón, Alonso Medina, María Quintero, María Yolanda Cruz de Avilés, Félix Arroyo, Francisca Marmol, Cristian Arroyo, César Manrique Orellana, Juana Nolasco, Antonio de Jesús, Lázaro Damián García, William Peña, Manuel y María Guadalupe López, José López, Roque René Barcenas, Alba Marina Gómez de Cáceres, y por las benditas almas del purgatorio. También oramos por María Luna, Marjorie Lisbeth Pereira Rondón, Francisco Cisnero, Petra Huerta. Con estas intenciones y con las que ustedes han colocado en los comentarios, vamos a dar inicio a esta celebración de la Eucaristía en este día lunes, donde estamos dando inicio a esta nueva semana. Lo hacemos con el canto de entrada. Venido para que tengan vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida en mi amor. Yo he venido para que tengan vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida en mi amor. Yo soy camino, verdad y vida. El que me sigue caminará en la luz. Yo soy camino, verdad y vida. El que me sigue caminará en la luz. Decimos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Reconozcamos, queridos hijos, que somos pecadores, que necesitamos de la gracia, de la bondad, de la misericordia del Señor, y pidámosle perdón por nuestros pecados, por cada una de nuestras miserias. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Descienda sobre nosotros, Señor, la fuerza del Espíritu Santo, para que podamos cumplir fielmente tu voluntad y manifestarla con una vida santa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para este día lunes. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Encontró allí a unos discípulos y les preguntó: ¿han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo. Pablo replicó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de conversión, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Durante los 3 meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 67 decimos: cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya. Todos cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya. Cuando el Señor actúa, sus enemigos se dispersan y huyen ante su faz los que lo odian. Cual se disipa el humo, se disipan, como la cera se derrite al fuego, así ante Dios perecen los malvados. Todos cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya. Ante el Señor su Dios gocen los justos y salten de alegría. Entonen alabanzas a su nombre, en honor del Señor toquen la cítara. Todos cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya. Porque el Señor desde su templo santo a huérfanos y viudas da su auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. Todos cantemos
a Dios un canto de alabanza. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo, la hierba. Tu palabra creó el amor y lo diste a cada corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos le dijeron a Jesús: ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús: ¿de veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún, ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan después de mí: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta hermosa celebración de la Eucaristía en este día lunes 2 del mes de junio. Estamos iniciando este hermoso mes que el Señor nos ha concedido, que el Señor nos ha regalado. Y hoy la palabra de Dios nos viene a hablar sobre dos cositas. La primera, el bautismo, y la segunda, seguir realmente al Señor. Las dos la vamos a fundamentar de una manera más profunda a través de la Escritura, de la palabra del Señor. Vamos a hablar un poquito del bautismo, ¿no? Vamos a hablar del bautismo. ¿Por qué? Porque fíjense algo interesante. Pablo les pregunta a unos discípulos que se encontró si habían recibido al Espíritu Santo cuando fueron bautizados, o sea, cuando abrazaron la fe. Y ellos respondieron: ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo. Pablo quiere darle a entender que en el bautismo también se recibe el don del Espíritu Santo, que no es el bautismo de Juan, porque recuérdense que está el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. El bautismo de Juan es sumergirlo en el agua para el perdón de los pecados, pero el bautismo de Jesús es sumergirse en el Espíritu Santo. Por eso hay que tener claro que el bautismo es como lo manda el Señor, porque ciertamente dentro del protestantismo hay un grave error. ¿Y cuál es el grave error? Que ellos dicen que el bautismo tiene que hacerse en el nombre de Jesús. Oiga, en el nombre de Jesucristo. Para entender esto debemos darnos cuenta si Jesucristo vino solo o vino en nombre del Padre, vino en nombre de otra persona. Y para eso vamos a verlo desde el Evangelio de San Juan, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, capítulo 5,
versículo 43. Oiga cómo dice el Señor. San Juan, capítulo 5, versículo 43 dice: porque he venido en nombre de mi Padre. O sea, Jesucristo vino en el nombre del Padre, en nombre de la otra persona. Por eso el bautismo tiene que realizarse como lo mandó a hacer nuestro Señor Jesucristo, tomando en cuenta, algo interesante que debemos tomar en cuenta, mis queridos católicos, es que Jesucristo, cuando le da la orden a los discípulos de ir a bautizar, Jesucristo les va a recordar, porque recordemos que Jesucristo va a subir al cielo, Jesucristo ascenderá al cielo. Lo hemos celebrado en el día de ayer, ¿no? Ayer, día domingo, celebramos la ascensión del Señor al cielo. Fue la fiesta que celebramos en el día de ayer, ¿no? La ascensión del Señor al cielo, Jesucristo que asciende al cielo. Ahora, esa ascensión al cielo del Señor tiene algo muy interesante, que Jesucristo le dice a sus apóstoles, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, vamos a verlo, al final del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 18 en adelante, oiga lo que dice la palabra del Señor. San Mateo, capítulo 28, versículo 18 en adelante. Jesús se acercó a quienes, a sus discípulos, y les habló así: me ha sido dada toda autoridad, es decir, todo el poder, toda la autoridad, toda la potestad la tiene ¿quién? Jesucristo el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor les va a decir a sus apóstoles: soy yo el que manda, soy yo el que les voy a dar la siguiente orden. Ustedes tienen que obedecerme a mí. Es lo que prácticamente le dice el Señor a sus discípulos. Tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo? Bautícenlos. Oiga, el mandato es claro, y el mandato no lo dio Petronilo, ni Teodoro, ni Pánfilo. El mandato lo dio nuestro Señor Jesucristo, y los apóstoles lo tenían tan claro. Pedro lo tenía tan claro que allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38 en adelante, Pedro le dice a los que se estaban convirtiendo que se bautizaran en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y para recibir el Espíritu Santo, la promesa dada. Pero ojo, Pedro, que bautiza, y Pablo, que también va a bautizar, como lo hemos escuchado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, en el versículo del 1 al 8, donde Pablo se encuentra a este grupo de discípulos que habían sido bautizados, habían abrazado la fe, pero no habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Pablo los vuelve a bautizar, esta vez realmente con el bautismo que manda el Señor. Ya no era el bautismo de Juan, era el bautismo mandado por el Señor. Y vamos a ver cómo es el bautismo mandado por el Señor. Según San Mateo, capítulo 28, versículo 18, el Señor le dijo a sus apóstoles: bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oiga, la orden es clara de parte del Señor. Yo los estoy mandando, es decir, Jesús les da una orden, le está dando la autoridad para bautizar en el nombre del Señor Jesús, que significa en el nombre del Padre, que significa en el nombre del Hijo, que significa en el nombre del Espíritu Santo. Y algo que tenemos que tomar en cuenta es que los discípulos, ya antes de comenzar a bautizar, después de la ascensión del Señor, ya antes habían hecho bautizos. Los discípulos, ¿por qué? Porque estaba el Maestro con ellos, estaba el Señor Jesucristo con ellos y les estaba enseñando cómo tienen que bautizar. Oiga, lo dice San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 1. Escuchemos. El Señor se enteró de que los fariseos tenían noticia de él. Se decía que Jesús bautizaba. Oiga, Pedro había aprendido a bautizar de parte del Señor. El Señor le había enseñado. Oiga, dice
que el Señor se enteró de que los fariseos tenían noticias de él. Se decía que Jesús bautizaba, Jesús estaba enseñándoles a sus apóstoles cómo bautizar. Los apóstoles no fue que llegaron y ahora sí vamos a bautizar y vamos a ver cómo es eso. No, ya los apóstoles habían aprendido del maestro. Recordemos que Jesús pasó 3 años con sus discípulos enseñándoles todas las cosas. Por eso hoy en el Evangelio escuchamos cuando los discípulos le dicen, ahora sí lo tenemos claro, nos estás hablando claro, no nos hablas en parábola, nosotros nos estás hablando claro, ahora sí creemos. Y ahí Jesús le dice, con que creen ahora sí, antes no creían, ahora sí creen. Y les dijo el Señor, pues les aseguro que se van a dispersar, que cada uno va a agarrar su camino y en pocas palabras van a hacer lo que les dé la gana. A eso se los dijo el Señor. Pero antes de entrar en materia del Evangelio, recordemos, Jesús ya estaba bautizando, ya había bautizado y los apóstoles estaban allí viendo, sobre todo Pedro, aquel que el Señor le puso al frente de la iglesia, aquel al que el Señor le entregó las llaves, aquel al que el Señor le dijo, pastorea y cuida y protege mi rebaño, protege mis ovejas. Estaba allí. Por eso cuando Pedro, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el versículo 38 y 39, Pedro bautiza en el nombre del Señor Jesús, que significa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero recordemos que Pedro tiene que evangelizar a la gente y lo va a hacer desde la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué desde la perspectiva de Cristo? ¿Por qué desde el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Porque la gente ya conocía al Padre, conocía a Yahvé, conocía al Dios Todopoderoso, pero viene Jesucristo que se ha encarnado, ha dado su vida por nosotros, ha muerto y ha resucitado y la gente lo desconocía. Por eso tanto Pedro como los apóstoles, la primera evangelización va a girar en torno al nombre del Señor Jesucristo para que el pueblo se enamore de Cristo y así pueda comprender que en Dios existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios en 3 personas. El Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es otra persona. Como lo vamos a ver en la próxima misa, el próximo domingo. Celebraremos el domingo de Pentecostés. Por eso te invito para que te suscribas en el canal si no te has suscrito, para que ese día vivas la misa, ese domingo de Pentecostés. Y vamos a hablar sobre ese misterio de la Santísima Trinidad. Cómo Jesús se va para que el Padre envíe a la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Quién es? El Espíritu Santo, en el cual el Señor está invitando a bautizar. Como dijo Juan el Bautista, Él los bautizará con fuego, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Volviendo otra vez al texto de San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 1, dice que el Señor se enteró de que los fariseos tenían noticias de Él. Se decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan. Oiga, atraía más discípulos que el apóstol Juan, aunque de hecho no bautizaba a Jesús, sino sus discípulos. Es decir, Jesús bautizó una vez y le enseñó a sus discípulos y ellos en presencia del Señor comenzaron a bautizar. Por eso se habla de apóstoles y de discípulos. Apóstoles elegidos por el Señor y discípulos eran aquellos que se iban agregando al grupo. Y me imagino que la manera de agregarlos al grupo era a través de lo que la iglesia hoy llama el sacramento del bautismo, sacramento de iniciación cristiana, cumpliendo el mandato del Señor de Mateo 28:18, cuando le dijo a sus discípulos: yo tengo toda autoridad, yo tengo todo poder en el cielo y en la tierra. En pocas palabras, el que manda soy yo. No se les olviden, vayan y bauticen, porque es un recordatorio lo que el Señor les está diciendo. Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y luego enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado.
Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el detalle? Que el protestantismo dice que a los niños no hay que bautizarlos porque un niño no tiene pecado, porque se quedaron con el bautismo de Juan. Lo que pasó con Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 1. La gente se había bautizado, pero era para el perdón de los pecados con el bautismo de Juan. Por eso cuando Pablo se encuentra con este grupo de discípulos, les pregunta, ¿recibieron al Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Y oiga la respuesta tan real de esta gente. Ni siquiera hemos oído hablar que exista un tal Espíritu Santo. Ese es el problema, que mucha gente desconoce lo que Dios hace y cómo Dios se nos da a conocer a través de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y caen muchos en el error de bautizarse solamente en el nombre del Señor. No, queridos hijos, en el nombre del Señor es como el Señor mandó, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo, ¿sí?, les replicó y les dijo, Juan bautizó con un bautismo de conversión. Ahora, cuando el protestantismo dice que a los niños no hay que bautizarlos porque un niño no tiene pecado, entonces está reduciendo el bautismo meramente a un perdón de pecado, cuando el bautismo, según la Sagrada Escritura, no solamente es para el perdón de los pecados. El bautismo nos regala muchas gracias. Una de las gracias que nos regala el sacramento del bautismo es que podamos recibir el don del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta para usted, querido papá y querida mamá que me está escuchando y que a veces se deja llevar por las ideas del protestantismo porque usted no está muy claro ni muy fundamentado en la fe. ¿Usted quiere que su hijo desde que nazca esté en él la fuerza y el poder del Espíritu Santo? Sí, entonces tienes que bautizarlo. ¿Por qué? Porque el bautismo le da al niño el Espíritu Santo, porque el bautismo nos da el Espíritu Santo, no solamente es para el perdón de los pecados, suponiendo y excluyendo de que un niño no tenga pecado, creyéndole al protestantismo, pudiéramos decir, bueno, un niño no tiene pecado, aunque la palabra de Dios nos dice totalmente otra cosa. Allá en el Salmo 51, versículo 5, dice, pecador me concibió mi madre, desde el seno materno, yo soy un pecador, dice la palabra del Señor. Eso lo encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 55. Vamos a ubicar el libro de los Salmos, capítulo 55. Vamos a verlo. Salmo 55, perdón. Vamos a ubicarlo. Aquí está. Salmo 55. Versículo 5. No, perdón, Salmo 51 es. Salmo 51. Versículo 7. 5 es en la Biblia protestante. Salmo 51, versículo 7 en la Biblia católica. En la Biblia protestante es el Salmo 51, versículo 5. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Por eso la iglesia habla del pecado original, ¿sí? El pecado original, pudiéramos entenderlo de una manera tan sencilla, es el hecho de haber perdido la vida eterna por la desobediencia de nuestros primeros padres. Dejamos de vivir eternamente porque el hombre no moría. La consecuencia del pecado es la muerte y por eso en el sacramento del bautismo le pedimos al Señor que no merezcamos la muerte eterna, sino que podamos alcanzar la vida eterna, una vida eterna con el Señor, y es la que nos regala el sacramento del bautismo, el perdón de los pecados. Y cuando se cuando se bautiza una persona adulta que se ha convertido, entonces se le perdonan todos sus pecados, que era lo que estaban haciendo los apóstoles, tanto Pedro como Pablo, bautizando a la gente
porque se estaban convirtiendo, porque tenían el bautismo, pero era el de Juan, simplemente para el perdón de pecados. No habían recibido la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Ahora bien, el bautismo, el mandato del Señor, y dice, vayan y bauticen a todos los pueblos, todas las naciones, es decir, en todo el mundo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No está excluyendo a nadie, absolutamente a nadie. Eso de que los niños no hay que bautizarlo es un invento del protestantismo. Y recuerde que el protestantismo es hija de Satanás. El protestantismo es hija del demonio. ¿Por qué? Porque el demonio siempre quiere llevarle la contraria a lo que Dios ha establecido. Duélale al que le duela, gústele al que le guste, al pan pan, al vino vino, las cosas como son. Entonces, ¿qué pasa? Que el bautismo no solamente perdona el pecado, sino que recibimos la gracia del Espíritu Santo. El bautismo nos hace hijo de Dios. Una voz del cielo vino y dijo, este es mi Hijo amado. El bautismo abre las puertas del cielo. El bautismo me entrega a Cristo. El bautismo me reviste de Cristo. Y como dice Pedro en una de sus cartas, el bautismo nos salva. Es decir, forma parte de nuestra salvación, o formamos parte de la salvación a través del sacramento del bautismo. Ahora bien, ¿por qué decimos que en el nombre del Señor también significa que es con la autoridad de Dios? Que no cualquier persona puede llegar y decir no lo que le dé la gana. No tiene que tener la autoridad del Señor, porque dice Hechos de los Apóstoles, acá mismo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice en el capítulo 19 también, pero en el versículo 13, oiga lo que nos dice la palabra del Señor, ¿no? Una anécdota interesantísima que le pasó a los apóstoles, ¿no? Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 13. Incluso algunos judíos ambulantes que echaban demonios trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Oiga, y esto es para aquellos que creen que cualquier persona sin la autoridad del Señor puede llegar a decir cualquier barbaridad, puede cambiar cualquier verdad doctrinal, puede cambiar cualquier verdad de la Biblia y hacérsela creer a muchas personas, como muchos lo han hecho a través del bautismo, diciendo que no, que el bautismo tiene que ser solamente en el nombre del Señor Jesús, así como lo hizo el tal Carlos Parán allá en Pensilvania, Estados Unidos, en el año 1905, fundador de los Jesús solos o de los pentecostales o de esos que de esta rama del protestantismo que simplemente hablan de solamente Jesús. Ellos quisieron cambiar la verdad del bautismo del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por solamente en el nombre del Señor, porque es que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo invitaron a la gente y los bautizaron en el nombre del Señor. Oiga, cuando Pedro y Pablo hablan en el nombre del Señor, hablan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el mandato es claro, bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesucristo es mayor que Pedro, es mayor que Pablo, porque Jesucristo es Dios y la orden viene directamente del Señor, y les aseguro y les puedo asegurar que tanto Pedro como Pablo no hicieron otra cosa distinta a aquello lo que el Señor les estaba pidiendo. Ahora, fíjense, hay unos vagos que quisieron utilizar el nombre del Señor para expulsar a unos demonios, ¿sí? Y entonces resulta, dice el versículo 15, que el espíritu malo les contestó a esta gente: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? O sea, ¿con qué autoridad ustedes van a cambiar el bautismo del Señor? ¿Con qué autoridad ustedes van a decir que no es en el nombre del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo? Porque salen de paso con la teoría de que ese texto fue un texto adulterado, fue un texto que adulteraron, que se lo agregó la iglesia romana para poder defender esas teorías antibíblicas. Si toda la escritura nos viene a hablar sobre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Me voy al Padre, dice Jesús, para que el Padre, después que yo me vaya, envíe al Paráclito, al Consolador, al Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo, el Padre Eterno dijo en el libro del Génesis: hagamos al hombre a nuestra
nuestra imagen y semejanza. Oiga, porque el Señor dice, me voy a prepararles una habitación. Porque el Señor dice, me voy para que el Padre envíe al Espíritu Santo. Porque el Señor dice, las obras que yo hago no son mías, son del Padre. O sea, una referencia totalmente a esa Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un gran misterio de fe, claro que sí, porque para poder creerlo debemos ser hombres y mujeres de fe, así como para poder creer que realmente Jesucristo está presente, vivo, real en el pan y en el vino consagrado, debemos ser hombres y mujeres de fe convencida. Entonces, fíjese, el evangelio de hoy nos decía lo siguiente, ¿no? Decía el evangelio, ahora sí nos estás hablando claro. Por eso creemos que has venido de Dios. Y Jesús le contestó, ¿de veras creen? Ahora, esta es la pregunta de hoy para muchos católicos. ¿Ustedes realmente de veras creen en el Señor? ¿De verdad están convencidos ustedes de la fe? ¿Están convencidos de la sana doctrina? ¿Creen firmemente en el Señor, en todo aquello que el Señor ha dejado para nuestra salvación? ¿Creen en el sacramento del bautismo como la puerta que nos abre el camino hacia la salvación, como el inicio de la vida cristiana? Hay mucha gente que no cree, porque hay muchos padres vagos y sinvergüenza que prefieren llevar a los niños al brujo que al sacramento del bautismo. ¿No ve que hay muchos padres que apenas nacen los niños, lo primero que hacen es, ay, póngale una cinta roja en la mano derecha y póngale una cinta negra en el pie izquierdo para que los cruce? A ver, ¿en qué parte de la Biblia dice que a los niños hay que ponerle cinta roja y cinta negra? ¿En qué parte de la Biblia lo dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? En el Antiguo Testamento circuncidaban a los niños a los 8 días, que era la forma en que como pertenecían al pueblo santo de Dios. Cristo hace una nueva circuncisión, no con sangre, en el agua. Una circuncisión en Cristo a través del sacramento del bautismo. ¿Por qué no bautizan a los muchachos? Ay, es que esperar que el niño crezca. Cuando usted piensa de esa manera, es de los que están aprobando que en el mundo siga creciendo las aberraciones. ¿Por qué? Porque el niño cuando crece y usted no le enseña que es hombre, que es mujer, con lo que nació realmente, entonces comienza a crecer ni sabiendo ni siquiera qué cosa es, hasta terminará siendo una mesa. Porque simplemente no ha sido bien enseñado, no ha sido bien educado. ¿Por qué? Porque la gente está haciendo lo que les da la gana. Por eso el Señor le dijo, ¿de veras creen? Pues miren, que viene la hora. Es más, ya llegó y sigue llegando esa hora de las cosas del mundo en que se van a dispersar, sí. Porque mucha gente, cuando usted le habla claramente, ¿qué hace? Se dispersa. Cuando usted le habla realmente con la palabra de Dios, ¿qué hacen? Abandona al Señor. Por eso dice la palabra de Dios, se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo, porque cada uno va a querer caminar como le da la gana. Por eso dice segunda de Timoteo, vamos a ubicar la carta de Timoteo, la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Oiga, escuche lo que nos pide el Señor a nosotros. Prediquemos la palabra de Dios porque vivimos y caminamos en un mundo que quiere hacer lo que le da la gana, un mundo que quiere vivir lejos de Dios, un mundo donde Dios tiene que hacer lo que la gente diga, no la gente hacer lo que Dios quiere. Ese es el mundo de hoy. Y en ese mundo de hoy ustedes y yo debemos ser buenos predicadores. En ese mundo de hoy ustedes y yo no nos podemos callar. En ese mundo de hoy ustedes y yo debemos seguir anunciando la palabra del Señor. Oiga, como dice segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar. Y te digo, predica la palabra. ¿Cuál es la tarea nuestra? Enseñarle a nuestros hijos, enseñarle a la gente la palabra de Dios. Y mi tarea como sacerdote es sacar a mucha gente del error del protestantismo. Mucha gente que está dejándose llenar la mente de cucarachas, donde vienen y le meten teorías diciendo, la Iglesia Católica es la gran ramera. Oiga, duélale al que le duela, mi querido hermanito. Déjeme decirle con toda la autoridad y déjeme decirle con toda la historia que tiene la Iglesia, que primero fue la Iglesia Católica antes de cualquier secta que pueda existir en este mundo. Antes de cualquier secta, lo primero que fue la Iglesia Católica, porque fue fundada por el Señor. El protestantismo nacieron, como la palabra lo dice, protestaron contra
la iglesia. Por eso yo digo, son hijas del demonio. El protestantismo son hijas del demonio. Así de sencillo. Las sectas protestantes nacieron de Satanás, porque Satanás siempre había buscado la manera y la forma de cómo tratar de destruir la iglesia. Y no ha podido, y no podrá. No ha podido y no podrá. Entonces, fíjense, te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar, y te digo, predica la palabra. ¿Cuál es nuestra tarea como sacerdotes? Predicar la palabra. Insiste a tiempo y a destiempo, es decir, en todo momento, en todo lugar. Oiga, rebatiendo, reprendiendo, aconsejando siempre con paciencia y dejando una enseñanza. Y eso es lo que tratamos de hacer todos los días en la celebración de la Eucaristía, dejar una enseñanza. Pues llegará un tiempo, vivimos ese tiempo, en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. No. La gente ya no soportará la sana doctrina. La gente ya supuestamente no quiere hablar de iglesia, no quiere hablar de la palabra de Dios, no quiere hablar de misa. No, ahora todo el mundo haga lo que quiera. Usted no ve que hay sectas protestantes donde hablan sobre el liberalismo religioso, que cada quien haga lo que quiera, que cada quien le rece a quien quiera, que cada quien piense y haga como le dé la gana. Oiga, dice la palabra de Dios, no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán, oiga, maestros según sus inclinaciones. Maestros según ¡Ay, bienvenidos los que tienen todas estas aberraciones que van en contra del querer y de la voluntad de Dios, porque son hijos de Dios! Oiga, somos hijos de Dios, estamos totalmente claros, pero una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa es vivir desordenadamente como hijos desobedientes de Dios, haciendo lo que nosotros queremos y pensando que eso es agradable a los ojos de Dios, ¿sí? Dice, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención, cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Oiga, cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Por eso debes estar siempre alerta. Por eso usted debe estar siempre atento, sabiendo escuchar la sana doctrina, no escuchando de cualquier atolondrado que de la noche a la mañana se mete la Biblia debajo del brazo y comienza a decir que es llamado por Dios. Cuidadito, cuidado, ¿sí? Cuidado. ¿Por qué? Porque esos te están conduciendo a la condenación. Son hábiles para engañar, son hábiles para captar tu atención, porque te van a hablar de lo que usted quiere escuchar. Y el problema es que la palabra de Dios nos habla a nosotros con verdad, como ella misma lo dice, una espada de doble filo que penetra hasta lo más íntimo, donde se separa el cuerpo y el alma. Eso es la palabra de Dios, espada de doble filo, imagínese una espada de doble filo que le atraviese la mano, ¿sí? Corta por ambos lados, es un poco dolorosa, sí, pero es la palabra que nos conforta, es la palabra que nos da la manera, la forma, la medicina, nos muestra el camino para poder llegar al cielo. Por eso dice, debes estar siempre alerta, supera las dificultades, dedícate a tu trabajo evangelizador, cumple bien tu ministerio. O sea, ¿qué tengo que hacer yo? Predicar la palabra del Señor. Sobre todo a la gente que cierran los oídos a la verdad. Hay gente que no les gusta como yo les predico, ¿sí? Pero al pan, al vino, vino, mis queridos hijos. Debemos predicar la palabra del Señor. Por eso hoy nos dice el Señor a través del Evangelio, ¿de veras creen? Ustedes católicos, ¿de verdad creen ustedes en el Señor? ¿De verdad usted está convencido de la iglesia de Cristo? ¿De verdad usted está convencido de cada sacramento? Alguien me decía en estos días, ¿y dónde aparece en la Biblia el bautismo y la confesión y la confirmación y la primera comunión? Oiga, eso está en la Sagrada Escritura. San Pablo, por ejemplo, nos viene a hablar sobre la comunión, ¿sí? Que antes de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿qué debemos hacer? Examinar nuestra conciencia. ¿Y cuál es el mandato del Señor? Enséñenles. O sea, no le puedo dar algo a una persona si no le he enseñado qué es lo que está recibiendo. Por eso, primera comunión, después de una catequesis, después que se le enseña durante un periodo determinado, se le demuestra bíblicamente que Jesús está en el pedazo de pan y en el poco de vino, entonces se le invita a acercarse a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo.
Porque si no lo hacemos así, nos hacemos cómplices de sus pecados, porque en la ignorancia van a recibir algo que no saben y no conocen. Por eso la iglesia es sabia y maestra. Para eso la iglesia enseña. La confirmación, hay gente que dice, y la confirmación, oiga, hemos escuchado en los Hechos de los Apóstoles cómo Pablo después le impone las manos para confirmar en ellos la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué hace la iglesia? Después de que reciben la primera comunión, ahora se les enseña que ellos tienen el poder del Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo, que la recibieron en el sacramento del bautismo. ¿Y qué hace la iglesia? Confirmar en estas personas la presencia del Espíritu Santo. Y así cada uno de los sacramentos. El bautismo está en la Biblia, la comunión está en la Biblia, la confesión está en la Biblia, la confirmación, la extrema unción está en la Biblia, que es la unción de los enfermos. El matrimonio está en la Biblia, el orden sacerdotal está en la Biblia. Cada sacramento está en la Escritura. El problema es que muchos desconocemos la sana doctrina. La desconocemos. Por eso el Señor les pregunta, ¿de veras creen? ¿De verdad ustedes creen? ¿Creen firmemente? Pues pidámosle a Dios Todopoderoso que seamos hombres y mujeres, que nos mantengamos firmes en la verdad, que amemos al Señor y que sigamos al Dios Todopoderoso con un corazón puro y sincero. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hijos, ha llegado el momento de colocar la ofrenda del pan y del vino. En este pan, en este vino, coloquemos nuestra vida, nuestra familia, lo que somos, lo que tenemos, y que ojalá ustedes y yo podamos cada día mantenernos firmes en la fe que profesamos, en la sana doctrina. Que amemos a Cristo, amemos a la iglesia, y que esta ofrenda sea una ofrenda agradable a Dios Todopoderoso. Torno a la mesa del Señor, los apóstoles de la verdad de Jesús el Nazareno. Sus miradas se posan en él, que resplandeciente está, como la luz de una estrella en la mañana. Y les dijo, coman de este pan. Es mi cuerpo que se entrega ahora para remisión de sus pecados. Esta es la alianza de vida eterna, de redención. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que este sacrificio inmaculado nos purifique, Señor, y fortalezca nuestros corazones con el poder divino de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario, en verdad. Es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos,
Proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor, el Papa León, de nuestro obispo Jesús, guerrero, y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos. Vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijo de Dios, digamos juntos la hermosa oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que eres y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz fraterno. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz. Queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte,
llámame y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. No los dejaré huérfanos, dice el Señor. Vendré de nuevo a ustedes y se alegrarán sus corazones. Aleluya. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hijos, antes de dar la bendición final, no olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube, Padre Eudis Medina. Suscríbete si es primera vez que escuchas la celebración de la Eucaristía, el mensaje de la palabra del Señor, pues te invito a suscribirte y a compartirlo y a darle me gusta y a ser un buen evangelizador. Que la palabra de Dios que hemos escuchado en este día caiga en tierra buena, que debe ser cada corazón de ustedes y dé abundantes frutos, frutos para la vida eterna. Gracias por escucharnos, gracias por estar siempre atentos a la escucha de la palabra de Dios. Si alguna persona desea colocarse en contacto conmigo, acá está mi número de WhatsApp. Pueden escribirme tranquila y confiadamente que yo les responderé en su momento. Gracias y que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Me encomiendo a sus oraciones. Nos preparamos para recibir la bendición del Señor y que esta bendición de Dios recaiga sobre ustedes, su familia, su casa, su hogar y que durante esta semana Dios les acompañe siempre. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. A nuestra bella Madre, la Virgen María, saludemos diciendo, Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Que tengan feliz semana, feliz día, feliz jornada, feliz tarde, feliz noche. Que Dios les bendiga. Les saluda el Padre Eudis Medina.